Con el gusto de saludarles nuevamente, en esta ocasión vamos a hablar del análisis financiero. Vamos a hacer una breve explicación de algunos conceptos básicos relacionados con el tema. El análisis financiero en general es un estudio de las relaciones e indicadores entre los diversos elementos. Aquí me permití poner una imagen en la que se ve un tablero de un avión. Es un poco buscar esos indicadores, esos niveles, esa estandarización, esa búsqueda de lo que necesitamos según las condiciones que tenemos como entidad. Esto nos facilita proyectar hacia dónde vamos, a qué velocidad, con qué desventajas o ventajas respecto al entorno, y nos va a permitir tomar mejores decisiones en un contexto que se desarrolla según objetivos y estrategias de la propia entidad. En general, el análisis financiero se realiza cuando ya hemos elaborado estados financieros. Podemos hacer un análisis comparando las relaciones entre el estado de posición financiera o balance general y el estado de resultados del mismo año. Esto nos facilita hacer o conocer algunos elementos que involucran a nuestra entidad desde el interior. Y podemos compararnos con la competencia o con la entidad que nosotros hayamos definido como un líder del que contemos con información y que podamos hacer el comparativo. También podemos hacer un análisis de tendencias donde al mismo interior de mi entidad comparo varios años. ¿Qué pasó en el mismo mes del año pasado? ¿Cómo estamos respecto a la información del año pasado? ¿Han incrementado o han disminuido mis ventas, mis utilidades, mis cuentas por cobrar, el monto de mis inventarios, etcétera? Este estudio me permite hacer una interpretación de los resultados. El piloto de un avión no solamente ve el tablero, interpreta los indicadores que tiene ese tablero. Entonces, en la entidad vamos a hacer algo similar. Vamos, además de obtener el indicador, a hacer una interpretación del resultado. Hay varias definiciones que me permito aquí copiar algunas relacionadas con el análisis financiero. Es un conjunto de técnicas, dicen algunos, para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa para poder tomar decisiones. Hablan de estudiar relaciones existentes entre los diversos elementos de los estados financieros, esto con la intención, otra vez, de tomar decisiones. Cuando hablamos del propósito, pues básicamente es medir el progreso comparando los resultados alcanzados con las operaciones que se planearon y los controles que se han aplicado. Nos permite analizar una capacidad de endeudamiento, de rentabilidad, las fortalezas o debilidades de la entidad, y nos facilita mucho también hacer predicciones para hacer presupuestos para el siguiente año. Si mis tendencias son más o menos permanentes, pues vamos a poder predecir lo que ocurra al siguiente periodo, y si yo parto de un análisis presupuestal, pues necesariamente necesito analizar cómo estuvo mi entidad este año para poder hacer un pronóstico de los años siguientes. De modo entonces que podemos resumir los objetivos del análisis financiero diciendo que nos sirve para evaluar la composición y evolución de los resultados de la entidad, identificar qué efecto han tenido las decisiones. Si yo, por ejemplo, tomo la decisión de hacer una campaña publicitaria muy fuerte en un año, pues yo debo de ver el reflejo de esa campaña publicitaria en mi renglón de ventas del próximo periodo. Si hice una restricción en cuanto al manejo de los gastos operativos, pues yo debo de ver el reflejo de esas políticas establecidas en la disminución de mi renglón de gastos operativos del siguiente periodo. En fin, ese efecto de las decisiones necesariamente se tiene que ver reflejado. Identificar tendencias que permitan confirmar la dirección de las decisiones. Esto nos ayudará también como administradores, como gerentes de una organización, a tomar decisiones basados no solo en un feeling, no solo con una corazonada, sino en indicadores reales. Ofrecer indicadores que permitan identificar áreas de oportunidad para mejorar, dónde estamos fallando, dónde se están fugando los recursos para entonces establecer las políticas y los controles necesarios. Evaluar cómo está encaminada la dirección del trabajo de la empresa, fundamentar decisiones de inversión y de financiamiento futuros. Esto siempre cumpliendo con las estrategias de la entidad en cuanto a crecimiento y a expansión.
Si pensamos un poco en los vínculos que tenemos en un estado financiero, el estado de posición financiera, si se recuerda, es a una fecha determinada. Por obligación tenemos que elaborarlo al 31 de diciembre de cada año. Entonces, si yo pienso en un ejercicio completo, el 1 de enero inicio con los saldos que se determinaron al 31 de diciembre anterior. Ese 1 de enero inicio con estrategias, políticas, con la operación normal de mi entidad. Y puedo evaluar esa operación de la entidad durante el año completo si elaboro estado de resultados, si elaboramos estado de flujo de efectivo y si además analizamos el estado de variaciones al capital contable. Y entonces todo esto se ve reflejado también en el estado de posición financiera o balance general presentado al 31 de diciembre siguiente. Ahí debo de ver reflejado el cambio del 1 de enero al 31 de diciembre y con el pase de toda la operación debo de ver reflejado algo que de manera simbólica reflejamos con esta imagen. Si yo tenía un estado al inicio del periodo y ejecuto mis operaciones con mis estrategias, con un plan bien determinado, entonces puedo llegar al final del periodo a la visualización del logro de mis objetivos. Si hice bien mis operaciones y el entorno estuvo bien analizado, si todo ocurrió bien, entonces puedo llegar a un final del periodo con cambios y los indicadores me pueden mostrar esos cambios. Cuando hablamos de la estructura financiera, aquí también parto de la información mostrada en el estado de posición financiera, donde yo tengo en mi activo todas las decisiones que tienen que ver con la inversión. Si una entidad tiene determinado dinero en su cuenta, puede decidir adquirir bienes de larga duración, puede decidir adquirir mercancía, puede decidir hacer instalaciones más grandes, más adecuadas, comprar equipo de reparto. Esas son las decisiones de inversión. Cuando hablamos de decisiones de financiamiento nos estamos refiriendo al otro extremo de mi estado de posición financiera, al pasivo y al capital. Lo busco de externos, me endeudo, contraigo deuda y de esa deuda puedo negociar, será de corto plazo o de largo plazo. Y la otra opción que tenemos es pues invitar a nuevos socios o que nuestros socios hagan aportaciones adicionales buscando esa inversión interna mediante el capital contable. Esto me va a llevar a decisiones que pueden pues cambiar el rumbo de mi entidad y sobre todo el interés de mis inversionistas. Cuando pensamos en el estado de resultados, también el análisis lo hacemos sin perder de vista que tenemos varias secciones en este estado. En este ejemplo se ve en verde la zona operativa que tiene que ver con lo que es la determinación de la utilidad bruta. Ya lo conocemos, ventas menos costo de ventas. Y los gastos de operación, que vienen a ser los gastos de venta y gastos de administración, para darme una utilidad o pérdida relacionada estrictamente con la operación de mi entidad. Pero luego viene una zona de estructura que tiene que ver con lo financiero. Si yo me endeudé, si yo quise crecer, pero ese crecimiento estuvo apalancado con deuda, el efecto se va a ver reflejado en los intereses pagados en esa zona de estructura. Si tengo más intereses pagados, tendré un resultado integral de financiamiento que me genera una disminución de mi utilidad operativa, es decir, tengo que sacrificar una parte de la utilidad operativa en el pago de los intereses. Y la zona legal, que pues viene a ser el pago de los impuestos, que siempre se ve reflejado en el estado de resultados, separando una parte de nuestras utilidades para cumplir con el impuesto sobre la renta y el reparto de utilidades básicamente. Eso me da entonces una utilidad neta, que es la ganancia que en realidad pueden llevarse los socios de mi entidad. Una vez que se reúnen año con año, deciden qué hacer con esa utilidad. Si una parte proporcional la reinvierten o si deciden retirarla en su totalidad. De modo entonces que los indicadores financieros son esa relación lógica entre cifras que son extraídas de los estados financieros y que me permiten hacer un análisis e interpretación, una visión integral sobre la situación financiera de la entidad. Y esto es una expresión numérica del desempeño de la organización. Comparado con algún otro nivel de rentabilidad, de productividad, tal vez
de apalancamiento con entidades similares a mi giro o con un líder que yo consiga información financiera, puedo entonces comparar cómo estoy yo respecto a mis competidores. La manera más sencilla de tener un indicador de un líder es de los estados financieros de las entidades emisoras en bolsa de valores. Ellos obligatoriamente tienen que tener a la vista la información financiera mediante sus cuentas de internet y eso me permite tener información del sector, de una entidad que puede considerarse exitosa, líder en el sector en el que yo me mueva y que me permita hacer un comparativo. A esas referencias le llamamos benchmarking, seguir a un líder, buscar qué está haciendo el líder, qué indicadores tiene como para que mi entidad se parezca o mis decisiones vayan tendiendo a que mi entidad se parezca, si no en los montos de venta, sí en los porcentajes o en la proporción de los indicadores que vamos a ver un poco más adelante para poderlos analizar. Sí es importante saber que lo que yo estoy haciendo es lógico, es razonable respecto a lo que mi sector obtiene o está haciendo. Los más utilizados son tres métodos, lo que se llama un análisis estructural, un análisis tendencial y razones financieras. Los primeros dos tienen que ver con determinación de porcentajes. También algunos autores le llaman análisis por porcientos integrales. Este análisis en porcentajes es convertir los números que obtuve en mi estado de posición financiera y en mi estado de resultados en porcentaje. Considerando en el análisis estructural lo que llamamos vertical, el porcentaje de cada cifra respecto al total del activo. Y en el caso del estado de resultados, cada renglón convertirlo a porcentaje respecto del total de mis ventas. Ahorita hacemos un ejemplo de esto. Y el análisis de tendencias tiene que ver con comparar 2 años de calendario o 2 periodos en el que yo analizo cuál es la diferencia de un renglón al otro y esa diferencia dividida entre una cifra base me puede dar un porcentaje de incremento o de disminución. También haremos un ejemplo en un momento. Y el análisis por razones financieras o ratios financieros, como le llaman en algunos autores también, tiene que ver con comparar cifras estratégicamente ya calculadas. Esas fórmulas tienen hasta un nombre muy específico y me van a permitir hacer un análisis donde yo pueda ver diferencias año con año, periodo a periodo, otra vez repito, respecto a lo que la entidad ha hecho y comparativamente con otras entidades. Lo vamos a analizar punto por punto. De modo entonces que cuando analizo la estructura de la empresa, estoy buscando descomponer el todo en sus partes. ¿Cómo está compuesta mi estructura respecto a qué inversión tengo de activos, cuánto es de corto plazo, cuánto es de largo plazo, igual con mis pasivos y mi capital? Cuando hablo de tendencias, aquí estoy hablando de cómo va evolucionando mi empresa a través del tiempo. Y las razones me permiten identificar esa relación lógica entre conceptos para obtener así algunos datos que pueden ser comparables y significativos. Empezando con lo que es la estructura, cuando hablamos de activos circulantes estoy hablando de la capacidad de pago de la empresa, qué tan pronto puede convertir en efectivo lo que posee para hacer frente a lo que tiene de deuda. Si comparamos en este ejemplo el activo circulante igual al pasivo circulante, me permitiría tener entonces el dinero suficiente a tiempo para pagar mis deudas de más corto plazo. Cuando hablamos de los activos no circulantes, estamos hablando de la capacidad instalada. Una empresa que invierte más en activos de larga duración, en maquinaria, en equipo de reparto, en edificios, instalaciones, es una empresa que pretende obtener ingresos a través de esos bienes. De modo que yo esperaría una mayor utilidad en una entidad que tiene mayor inversión en capacidad instalada, siempre y cuando pues sea bien aprovechada. Cuando hablamos del financiamiento a largo plazo, aquí estamos hablando de una capacidad de financiación más permanente. El primer recurso que tenemos como un financiamiento de largo plazo es el capital, lo que aportan los socios. Los socios que invirtieron en mi empresa no pretenden recuperar su inversión de inmediato. Normalmente van a dejar su dinero en mi empresa por un buen tiempo. Y si yo pacto
alguna deuda de largo plazo, también me permite la utilización de esos recursos sin la presión de que yo tengo que estar pagando de inmediato esos montos. De modo entonces que cuando hablamos de una relación riesgo-rendimiento, hablando de conceptos relacionados con el corto y el largo plazo, yo pensaría que o una entidad que tiene pocos activos circulantes y mucho de activo no circulante puede tener un grave riesgo de no poder pagar sus deudas a tiempo. Es decir, le implicaría vender algún activo para poder hacer frente a sus pasivos. Es una empresa de alto riesgo, pero que en esa proporción también esperaría un mayor rendimiento. Cuando se hizo una inversión en maquinaria, en equipo de reparto, en instalaciones, repito, se pretende que eso genere ingresos. Y si yo tengo más capacidad instalada, debería de estar generando mayores utilidades. En el caso de una empresa con más o menos 50-50, estaríamos hablando de un bajo riesgo, pero también de una productividad no muy alta. Y las empresas muy conservadoras que tienen mucho más en sus activos circulantes que en sus activos no circulantes, es decir, una empresa que no se atreve a comprar equipo de reparto, que está rentando y no tiene un local propio, una bodega propia, es una entidad que tiene su inversión más en mercancías, en activos de corto plazo, tendría una facilidad mucho mayor para convertir eso en dinero en efectivo y pagar sus deudas, pero también tiene menos capacidad para generar utilidades. Entonces es de muy bajo riesgo en cuanto a que no se va a quedar sin dinero para poder pagar sus deudas, pero también tendría mucho menor rendimiento. Si hablamos de deuda, podemos hacer un comparativo similar también. Hay empresas que tienen de pasivo muy poco y todo es inversión de sus dueños, de sus inversionistas. Estas empresas pues tienen muy poco riesgo, como no hay proveedores a quien pagar o hay muy pocos, pues el riesgo de quedarnos sin efectivo para pagar esas deudas es mínimo. Pero allí estaríamos hablando de un bajo rendimiento. No estoy apalancando a la entidad, trabajo solo con dinero del empresario. Eso le va a dar un rendimiento menor y lo vamos a analizar un poco más adelante. Cuando hablamos de 50 y 50 otra vez, pues tenemos poco riesgo de no pagar, pero también un rendimiento medio. Y el caso de una empresa más arriesgada va a tener la posibilidad de contratar más deuda, usar menos dinero de los inversionistas y de ellos se espera un rendimiento mayor, pero con un riesgo también de no tener el efectivo suficiente, la liquidez suficiente para hacer frente a mis deudas en el plazo convenido y eso incrementa el riesgo. Son estilos, son tal vez necesidades de algunas organizaciones, pero sí las hay. Empresas que trabajan sin dinero propio, más con dinero ajeno, apalancando todo lo que se puede, es decir, pidiendo prestado todo lo que se pueda. En cuanto a la relación de plazo en los financiamientos, también si yo convengo corto plazo, voy a tener un riesgo mayor para el pago de mi deuda. Tengo que tener reunido el dinero más pronto. Si pido un préstamo para comprar mercancía, pero mi plazo de pago al proveedor es menor que el plazo que yo vendo y recupero el dinero de mis clientes, pues voy a tener un riesgo muy alto de quedarme sin el efectivo suficiente para poder cubrir esa deuda. Y eso me puede generar un incumplimiento con un costo por intereses, tal vez con el castigo de mi proveedor de no surtirme mi producto hasta que pague, o en un momento determinado puede implicarme el estar pagando intereses al banco o a alguna otra institución para financiarme y poder pagar la deuda convenida con otro proveedor. Cosa que puede resultar costosa, puede estarme implicando pagar demasiado de intereses que sobrepase en un momento determinado la utilidad que yo esperaba por la venta de esa mercancía que solicité a crédito. De modo entonces que si tengo poco financiamiento a corto plazo y más financiamiento a largo plazo, pues tendré una relación de riesgo y rendimiento mucho menor y no necesariamente se va a ver reflejada en mi rendimiento o en mi utilidad.
a menos que ese financiamiento por el largo plazo pues sea costoso, que tenga que pagar mucho de intereses para tener la solvencia para poder en un momento determinado darme más tiempo para poder pagar y tener la liquidez necesaria para hacer frente al pago de esos créditos que yo pacté. El financiamiento de corto plazo igual a un financiamiento de largo plazo me da un riesgo, un rendimiento medio, y obviamente el financiamiento de corto plazo muy grande con un financiamiento de largo plazo muy pequeño va a tener una relación riesgo-rendimiento de mucho mayor riesgo y tal vez mucho menos rendimiento. Es más o menos el enfoque que hacemos cuando hacemos un análisis estructural. Una empresa que tiene deuda de largo plazo estará más relajada, pero no necesariamente tendrá más rendimiento. En un concepto que se utiliza mucho en el análisis financiero que tiene que ver con el capital de trabajo, ahí hacemos un análisis en el que el total de mis activos circulantes se le resta el total de mis pasivos de corto plazo. Y entonces el restante, el dinero que me quede, será lo que yo llame capital de trabajo. Hago la analogía aquí un poco al ama de casa. Cuando de lo que le ingresa por el salario del jefe de familia, mes con mes retira sus pagos, los obligados, hace una separación para los pagos ya convenidos, tal vez de servicios, de colegiaturas, lo que puede considerar de comida para el periodo. Lo que queda es lo que llamaríamos un capital neto de trabajo, con lo que se puede operar, con lo que se puede tomar decisiones que me permitirían decidir si ahorro, si pago diversión, si pagamos ropa o vestimenta, cosas que no son estrictas para la organización en un momento determinado para la familia. En este caso, para una entidad, estamos hablando de las decisiones que involucran los financiamientos de corto plazo. Cuando yo parte de mi activo financiero lo dedico al pago de mis pasivos, pues estoy reduciendo mi movilidad, estoy restando la capacidad de pago que tengo yo para otro tipo de actividades que pueden ser esenciales para mi empresa. Pagar deuda representaría estar separando lo que me ingresa y tal vez ya no me deja mucha movilidad para tomar decisiones y para adquirir bienes, para surtir mercancía, para pagar nómina, para pagar gastos corrientes o operativos. Pasando a otro tema, vamos a analizar rápidamente lo que son los porcentajes. Cuando hago un análisis vertical, o lo que llamamos porcientos integrales, se trata de convertir mis estados financieros a porcentaje. Cuando yo digo que mis renglones de caja o bancos son de X cantidad, 1.235.489, tal vez no dice mucho con respecto a mis totales, que si yo digo que en activos disponibles, lo que ya tengo disponible para gastar, del total de mis activos tengo un 10%. Cuando hablo de un porcentaje, me puedo comparar mejor, porque a lo mejor yo trato de compararme con una entidad mayor, más si usé estados financieros, como decíamos, de las empresas líderes de bolsa de valores, pues el renglón de bancos para ellos seguramente no tiene el monto que tiene el mío, tendrá un monto mucho mayor. Pero si yo comparo la proporción que ese monto tiene respecto al total de sus activos, a lo mejor sí estoy razonablemente cercano a ese 10%, si es que así es para esa otra entidad también. El porcentaje es más fácil de interpretar que las cifras, números duros, como pude haber ejemplificado. Y puede pasarnos lo mismo con mi renglón de inventarios, con mi renglón de cuentas por cobrar. Cuando yo pienso en una proporción, en un porcentaje, me es más representativo, mucho más significativo que si comparo las cifras en general. De un periodo al otro puedo ponerme metas de hacer que ese porcentaje disminuya. Por ejemplo, si en mi estado financiero del año anterior el 10% de mis ventas fueron cuentas por cobrar, tal vez yo pueda intentar reducir o ampliar ese renglón este año y eso pueda ser significativo para la entidad. Cuando hablamos de tendencias, lo que yo comparo son
lo que ha sucedido en mi entidad en 2 periodos diferentes, si hubo crecimiento o hubo descenso. Esas tendencias también me van a ayudar para saber si las decisiones que se tomaron, las políticas que se establecieron, se cumplieron o no se cumplieron. Lo que hacemos aquí es comparar 2 periodos, sacar una diferencia en pesos y luego eso dividirlo entre mi año base para saber si eso fue un aumento o una disminución. Aquí estaríamos hablando de que hay una variación del 28% respecto al renglón de clientes de 2 ejercicios consecutivos. Ya se hará un ejercicio y un análisis posterior para verlo reflejado de manera mucho más clara. Hasta aquí la primera parte del análisis financiero. Me voy a permitir en una segunda parte explicar algunos conceptos relacionados con las razones financieras y algunos indicadores que buscamos de rentabilidad, liquidez, actividad o productividad, endeudamiento o apalancamiento y algunas razones que tienen que ver con la cotización de las empresas en el mercado.